Vale la pena darle el hilo conductor de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, esta dinámica va de lo general a lo particular. Y yo quiero ahora conversar con Roberto, que tuvo una experiencia personal, creo yo, importante. La compartimos, de hecho, porque otro integrante del grupo, Mario Polanco, nos invitó a conocer el grupo de apoyo mutuo GAM. Roberto, ¿cuál fue su experiencia de eso? Bueno, yo quisiera mencionar que hay una palabra que la hemos escuchado muchísimo, que es la palabra solidaridad. Hay quienes deciden apagar su conciencia en términos de solidaridad dando una dádiva, una limosna. O hay quienes toman el dinero de uno y lo ponen en manos de otros sin que uno sepa quién es la persona que se beneficia. Sin duda esas son dos facetas de la solidaridad, pero creo que hay una mucho más importante, que involucra un aspecto mucho más personalista. Una solidaridad que tiene que ver con el hecho de que a mí me preocupen y me angustien las preocupaciones y las angustias de mi vecino. Y lo que nosotros vimos en el grupo de apoyo mutuo, que no sé cuántos conocemos el trabajo que hacen en términos de buscar a los desaparecidos, es realmente una expresión legítima de una vocación personal de ayudar a una persona o a una familia que no tiene dónde llorar a su ser querido. Y a mí me parece esa la mejor de las expresiones de solidaridad. Pero hay otro elemento que a mí me parece igual de impactante, y es que el dolor no tiene color. Uno podría decir que la guerra, que a mí me parece ese proceso tan injusto de la historia, que dejó desangrada a la familia, tiene culpables de uno y otro lado. Uno podría pasarse una hora hablando de eso, pero a veces poco reflexiona uno en ese reguero de dolor que dejó en tanta familia, que muchos, como ya se dijo aquí, perdimos parientes en la guerra. Y sin embargo, esa tarea que realiza hoy Mario y su grupo no tiene un color, aunque uno pareciera pensar que lo tiene. Es simplemente acompañar a las familias en su dolor. Y yo creo que eso realmente es tremendamente meritorio. Y la última lección, Luis Felipe, que yo creo que es muy importante, yo mismo he sido de los que ha dicho y repetido que es importante cerrar capítulos en Guatemala y decir, bueno, ahora cerremos, pasemos la página, y vamos a ver para adelante. Hay que cerrar ciclos, porque si no se cierran ciclos en nuestro país, no necesariamente podemos construir. Y creo que se está haciendo una tarea importante, silenciosa, pero fundamental para la sociedad, en cerrar un ciclo. Porque hoy quizás no tenemos el conflicto armado, pero tenemos familias que demandan desaparecidos. Y no se vale que, como ya se dijo aquí, uno salga de un funeral diciendo menos mal que no me pasó a mí. Es exactamente el mismo dolor de las familias. Así que yo creo que esas son tres lecciones verdaderamente aprendidas de la visita que hicimos al grupo de apoyo mutuo y mi testimonio de afecto y aprecio para Mario Polanco. Tareas fundamentales. Álvaro Popo, todos sabemos que usted es un analista que va a los tuétanos. Un ejemplo de cómo este grupo, Ajkem Tejedores, puede contribuir con la confianza de la que estamos hablando y con realmente tejer puentes, tejer algo que nos sirva como conglomerado. Bueno, en realidad me parece que el ejercicio ya de empezar a conocernos es un avance importantísimo. Rompe mitos. ¿Quiénes son los indígenas? ¿Qué quieren los indígenas en el país? Están dividiendo al país. No solo estamos divididos, sino lo van a dividir más. ¿Quiénes son los empresarios? ¿Serán unos explotadores? ¿Cómo son? ¿Cómo funciona el manejo del capital? El iniciar un diálogo y el empezar a conocernos también rompe mitos. Puede vernos de manera más auténtica y eso es el inicio de construcciones de país. No hemos podido hacerlo y encontrarnos en términos personales significó muchísimo para mí. Significó empezar a conocer a otros, que no solamente existe el nosotros, pero cuando empieza uno a conocer a los otros, también empieza a conocer, a construir el nosotros. Entonces ese es un aporte que me parece fundamental para el grupo. Pero luego, de manera quizás más directa y concreta, esta propuesta que se hace trae avances significativos. Hace 25 años, hace 30 años, hay temas aquí que nunca podíamos haber observado.
Este encuentro en sí mismo tampoco se podía hacer. Reconozco que el desafío de encontrarnos y construir la nación no va a ser fácil y que quizás no va a ser de una generación, pero el poner un ejemplo en términos de esfuerzo y de dedicación me parece que es una tarea que el grupo puede empezar a realizar. Encontrarnos a esa Guatemala profunda, a esa Guatemala con potencialidades y con limitaciones, con desafíos históricos y coyunturales, me parece que es parte de ese conocimiento que tenemos que realizar en términos de país y en términos de sociedad. Adrián Zapata, ¿qué sacó usted en limpio de esta experiencia? Bueno, además del gusto de conocer a los compañeros con los que hemos convivido, yo pienso que aprender a pensar con integralidad. Aprender, por ejemplo, cuando yo voy a foros similares, pero de la otra parte de la sociedad que no está acá, se habla de la necesidad de la distribución de la riqueza, se habla de la necesidad de los derechos humanos, de los derechos laborales, pero casi no se escucha el tema, bueno, y esa reivindicación, ¿dónde deja el tema de la productividad y de la producción? Se habla de una parte de la realidad. Y hoy cuando escuchaba acá, le decía a Marcio, decía, cuando se está hablando de todo lo que tiene que ver con el gasto, es evidente la simpatía que provoca, de igual manera que provoca en otros foros cuando se habla del tema de la redistribución. Pero le preguntaba a mi compañero allá, ¿será que van a haber los mismos aplausos cuando se hable del ingreso? Yo creo que la gran sabiduría que yo he podido adquirir en ese grupo es tratar de aprender a pensar con integralidad. Y además, que no es de renunciar a los proyectos históricos y a las utopías que cada uno de nosotros tengamos. Es simplemente la necesidad de que como guatemaltecas y guatemaltecos, por lo menos para el mediano plazo, tenemos que ponernos de acuerdo.